es, o lo que vamos a desarrollar es pues un par de ejercicios para mirar sobre todo la parte de los límites que se tienen en cuenta en cada uno de los casos. Entonces, vamos a mirar un ejercicio de área y uno de volumen para tenerlos en cuenta y reconocer como tal qué es lo que se desarrolla. ¿Ok? Bien, si tienen alguna pregunta, les pido el favor, me van preguntando, activan su micrófono y con gusto. Ok, ¿Listo? profe. Ujú. Bueno, entonces lo mismo, si ven que de pronto se corta el audio o alguna cosa, les pido el favor que me escriban por el WhatsApp porque ayer tuve un problema con el audio y pues estoy pendiente por si alguna cosa. Bien, bueno, Ok. entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando desarrollamos cualquier tipo de ejercicios es tener en cuenta nuestro DA en este caso. El diferencial de A se puede tomar de dos formas. Se puede tomar o como de X de Y o se puede tomar como de Y de X. ¿Qué hace que cambie entonces? Cambia una cosa. Si yo lo tengo en cuenta con respecto a de X de Y, o sea, aquí tengo una función de X de Y, va a existir una función que tiene que depender de Y, es una función, vamos a llamarla G de X, que va a depender de un Y, ¿listo? Más bien, perdón, un G de Y. Y aquí tendríamos otro G de Y. Aquí hablando de una función uno, una función 2, para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en el caso contrario? Entonces, si nosotros tenemos aquí un dy de x, ahora la función que va a depender de acá va a ser una función de un fx1 y aquí será un f de x2. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hago la función, recordemos que primero se hace esta función interna, ¿listo? Eso quiere decir que nos van a dar unos valores con respecto, o los límites nos tienen que dar con respecto a y. O sea, vamos a tener una función que va a depender de y. En este caso, se va a iniciar con la integral con respecto a y. Eso quiere decir que los límites deben estar con respecto a x. ¿Ok? Ok. Bien, entonces vamos a mirar qué sucede en estos dos casos, cuál es la diferencia para cada uno de los casos. Voy a mirar para cada uno de los casos, pero no voy a resolver las integrales. Lo que quiero es que entiendan bien la parte de la ubicación en nuestro caso, de los límites. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces por la integral de x de y, o sea que nosotros tendríamos una integral que va a depender, o sea, esta será la integral de x más y cuadrado, en este caso de x de y, ¿listo? Y entonces vamos a mirar los límites con respecto a y. ¿Qué debe pasar? Yo tengo que mirar inicialmente cómo está variando, en mi caso, la función con respecto a y, ¿listo? Pero en este caso, tengamos en cuenta lo siguiente, que vamos a mirar esa x. Es decir, yo miro cómo está cambiando el x, de dónde a dónde está cambiando el x. Si yo miro las funciones
Aló. No. Ahora sí. Hola, es que qué pena, parece que está molestándome el audio. Voy a hacer una cosita, regáleme en un minuto y trato de conectarme por otro lado a ver qué será, pero pues ya miramos. Vale, profe. Listo. Entonces, Aló. ¿Me escuchan por este lado, niñas? Sí, Sí, profe. Bueno, ok, me toca hacer una cosa porque estoy desde el celular. O sea, voy a estar escribiéndoles desde el computador, pero voy a estar oyéndolas desde el celular, ¿listo? Ok. Bueno, me toca así para poder funcionar. Regálame un momentico, hago una cosa. Listo. Bueno, no sé si comprendieron más o menos, no sé hasta qué parte alcanzaron a oír, entonces por favor me informan, me cuentan a ver qué podría hacer. Yo vi un ejercicio, un video que tú nos hiciste en la plataforma ¿Sí? y era solo el despeje, pues digamos en cada fórmula de X, no entiendo ese pedazo, cuándo despejar X, cuándo despejar Y. Bueno, pero estoy hablando es de este caso. Quiero que me digan ustedes en este caso. Ahorita vamos a mirar en otro caso diferente, en otro ejercicio diferente, donde ya vamos a ver un volumen. Pero lo que quiero saber es, o sea, en este más adelantico para ver si lo entienden, pero quiero saber es este, si entendieron qué fue lo que hice en este caso. la entiendo y pues, en cuanto al tema de la concentración de las funciones, yo no le repito nada. No nada porque la Hola, niñas. fórmula pues, es compleja. Y más si de pronto pues, no están hasta el despeje de cada ecuación donde sacaste X. o sea, eso Donde realmente saqué la raíz de J ¿Puedes y volver a la... plantear, sí, puedes volver a plantear la integral, por favor? se está utilizando. ¿Cómo básicamente de lo dónde que... a dónde va? No sé O si sea, lo que hice yo, saben como es, tengo en que cuenta hay que tengo tratadores que de mirar es cómo cambia X, o sea, cómo Sí, está cambiando la variable X, esto que tenemos aquí a este lado, esto que les estoy subrayando. Entonces, yo tengo que despejar de cada una de las ecuaciones la X de mis funciones de las cuales depende. En este caso, yo tengo y igual a x cuadrado, pues para quitar el cuadrado saco raíz a ambos lados, y en este caso, pues despejo la ecuación x igual a 3 menos y. Esto para poder colocar los límites que dependan de y. Esto aquí me equivoqué en una cosa. Los límites que dependen de y, en este caso. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta es 3 menos y, estamos mirando la función, o sea, aquí lo que hice fue recostar la función para saber cuál está primero, o sea, si yo me voy en este sentido, o sea, lo que quiero decir es me voy en este mismo sentido, hacia la derecha, donde encuentro yo la menor sería la de y igual a x cuadrado, que corresponde a esta función, por eso la dejamos en la parte de abajo. Y la otra, que es la que o sea, que sería donde finalizaríamos con respecto a x, sería la de la función y igual a 3 menos x. Entonces, lo que hago es despejar la función allí. ¿Listo? Y lo que hice fue, como tal, es la integral. Ahora, pues yo sé que la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Ahora, y es una constante porque aquí estamos integrando con respecto a x. Entonces, si y es una constante, la integral de una constante es x, ¿cierto? Y aquí lo que tendremos que hacer nosotros, en el caso de la función, será realizar la integral, o sea, será realizar, eh,
la ubicación de cada uno de estos términos para poder hallar la integral. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Listo. Sandra Magali, no sé si me entendiste. Magali, Señor. no sé si me entendieron hasta ahí. Sí, profesor, entendí. Listo. Bien, entonces ya después de que hace uno esta integral, pues ya es mucho más fácil. Pues en este caso debe quedar una integral entre 0 y 1 de, reemplazamos primero el de arriba, ¿no? Entonces nos quedaría 3 menos y al cubo sobre 3 menos raíz de y al cubo sobre 3. Eso sería el reemplazo de la primera. Ahora el reemplazo a la segunda, que sería más 3 menos y por y al cuadrado menos raíz de y por y al cuadrado. ¿Listo? Y esto después tendrán que integrarlo con respecto a y. Ya se hacen las operaciones correspondientes en estos casos y lo que les va a quedar es, bueno, ustedes lo hacen allí, ya les recomiendo que hagan las operaciones correspondientes. Esto quedará la integral entre 0 y 1 de 9 menos 9y menos y a la 3 medios sobre 3 más 6y cuadrado menos y a la 5 medios menos 4y al cubo sobre 3. Entonces, les recomiendo que este es el resultado que les debe dar al haber hecho esas operaciones que tenemos arriba. ¿Listo? Y esto se hace con respecto a y. Y pues ya esa integral es mucho más fácil porque va a depender únicamente de y. Perdón. Estas tantas instituciones a nivel nacional para que puedan hacer el proceso. Si las empresas no quieren contratar, pues tienen la opción de monetizar, ¿sí? Pero bueno, no sé si hasta ahí lo entendemos. Algún apartado o algo donde diga, correcto, donde diga, mire, si usted nos presenta toda la documentación, eso será tenido en cuenta y se podrá llegar a condonar, correcto. Y pues le comento, o sea, bueno, listo. Ahora vamos a mirarlo en el otro caso. O sea, ya vimos con respecto a dx de y ahora vamos a mirar qué sucede en el caso en que vamos a utilizar nosotros de y de x. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo miro, esto no lo puedo hacer de una sola porque hay 3 regiones. Hay una región, si nosotros nos damos cuenta, que sería esta región. Hay otra región en esta parte de acá y hay otra región en la parte de acá. Entonces, con lo que yo debo tener 3 regiones. Voy a llamar a este R1, a este R2 y a este R3. Eso me hace que yo tenga 3 integrales. Ahora recuerden que yo tengo que mirar cómo cambia y, o sea, ya es diferente a la anterior, porque ya aquí tenemos que tener en cuenta cómo varía y, para luego mirar cómo varía x. Entonces, si yo miro, voy a tener 3 integrales. Voy a hacer primero las integrales, o bueno, vamos a tener en cuenta 3 integrales interiores.
una de la región R1, ¿listo? Más otra de la región R2, más otra integral de R3, debido a que tenemos tres regiones allí. Y esto, pues al final tendremos que hacerlo con respecto a dx. ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Esas tres regiones se dan porque hay tres diferentes situaciones para Y. O sea, hay tres situaciones cambiando en Y. Esta situación cambia en Y, este valor cambia y este valor es diferente. Diferente a lo que pasaba en X. Cuando nosotros lo miramos en el anterior, lo único que variaba en X era, lo único que variaba era que iba entre una función y otra. O sea, no había necesidad, no había unos cambios de límites en ese caso. En este caso sí es necesario. Entonces miremos de dónde a dónde cambia la región R1. Entonces miremos. La región, o sea, recuerden que aquí en el anterior nosotros hacíamos el despeje de la X. ¿Listo? Aquí tenemos que dejar la Y despejada. Eso quiere decir que para la primera región que tenemos aquí nosotros, si miramos, estaría y igual a x al cuadrado. Para esta segunda región, bueno, y el otro límite sería y igual a 0, ¿no? Porque sería el inferior que tenemos. En este caso tendríamos y igual a 1. ¿Por qué? Porque pues es la recta y igual a 1. Esta recta que se forma aquí, esta recta que se forma en este sentido, sería la recta y igual a 1 y pues viene desde 0. Y para este tercer caso tenemos y igual a 3 menos x, porque cambia desde 0 hasta esa función. ¿Listo? Entonces cada uno de esos límites va a tener una forma diferente para este caso. Entonces miremos. Esto sería la integral entre la ecuación x cuadrado más y cuadrado de y. ¿Sí? Más ahora la otra integral, que sería la integral del cuadrito, que estaría entre 0 y 1 de x cuadrado más y cuadrado de y, más la integral entre 0 y 3 menos x de la misma región, x cuadrado más y cuadrado de y. Y cuando tengamos los correspondientes resultados, pues lo que vamos a hacer es después integrar con respecto a x. Pero x ¿desde dónde cambia? Si yo me doy cuenta, para mi caso, x, que en nuestro caso iría desde aquí hasta aquí, está cambiando entre 0. Bueno, ahí tenemos que mirar porque cada una de las integrales cambia. Ahí también aparecerían otra integral que cambiaría. Bueno, ya miramos cómo quedaría. Para nuestro primer caso, esta primera integral nos quedaría x cuadrado y, ¿sí? Más y cubo sobre 3 evaluado entre 0 y x cuadrado. Ahora, más la otra integral. Listo. Perdón. Tendríamos que dar lo mismo, ¿cierto? Pero esto nos daría x cuadrado y más y al cubo sobre 3, pero evaluado todo entre 0 y 1.
Y por último, tendríamos la integral, ay, perdón, tendríamos el mismo valor x cuadrado y más y al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 3 menos x. Bueno, aquí es donde entonces variaría para nuestro caso la función. ¿Por qué variaría? Porque aquí nos va a quedar una integral. Esto que hicimos únicamente funciona entre 0 y 1, no funciona para el resto. Entonces esto sería una integral entre 0 y 1 con respecto a x. Aquí nos va a quedar una integral. Ahora, esta función la hicimos para este cuadro, o sea que el cuadro está entre 1 y 2 en el eje x. Y este cuadro lo hicimos entre, esta integral, la última integral, perdón que quede como tan fea, estará dado entre 2 y 3. ¿Listo? Para que quede como tal las tres integrales. Bueno, entonces, preguntas hasta ahí, señoritas. No, profe, hasta el momento no tengo preguntas. Ni yo, profe. Ok. Listo. Alejandra. No, no, señor. Todo bien. Bueno. Entonces, ya de ahí para allá es ya carpintería. Ya es como tratar de sacar las integrales. Pues que en cada uno de los casos deben dar unos valores. ¿Listo? Pero lo que me importaba aquí era que entendieran cómo se sacaron los límites. Porque a partir de esto, que es en 2 dimensiones, lo vamos a mirar para 3 dimensiones. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, esta integral ustedes la pueden hacer, desarrollar y terminarlo, eso no hay problema. Bueno, entonces vamos a mirar ahora qué sucede en el caso de que tenemos nosotros toda la función, una función en 3 dimensiones y vamos a mirar entonces cuáles son los límites. Entonces, para nuestro caso, lo primero que hay que tratar de mirar es cuál de las regiones es más fácil de hacer la integral. ¿Por qué? Porque si la integral se hace con respecto a x y z, o si se hace con respecto a z y y, o se hace con respecto a x y y, cualquiera de las tres debe dar lo mismo. O sea, por cualquiera de los tres lados debe dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cuáles son las funciones que yo voy a tener en cuenta. Dime. O sea que digamos en el taller podemos coger cualquier área y despejarla y no hay necesidad de hacer las otras dos, digamos respecto a X y a Z. Sí, no hay necesidad de hacer las tres. Con que ustedes hagan una proyección de una sola, con respecto a esa, es lo más fácil que pueden hacer. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál sería en estas tres la más fácil de desarrollar? O cuál puede generar un crecimiento que no tenga que hacer 2 o 3 cosas. ¿Cómo la determino, profe? Con la forma más fácil. ¿Cuál es la forma más fácil? Entonces, fíjense aquí qué pasa. Si yo miro la función de aquí para allá, o sea, tengo que mirar por dónde la miro. Si yo miro de aquí para allá, entonces tengo que tener en cuenta que yo voy a tener un dz de y. ¿Listo? Sí. Porque es con respecto a este plano. Pero si ustedes se fijan, aparte de hacer la figura grande, yo tendría que además buscar cuál es el área de acá, que se forma en esta figura como de atrás, ¿sí? Y restársela de esta figura. Entonces tengo que hacer 2 procesos. ¿Listo? Entonces tendría que hacer 2 integrales aparte, una mirando el crecimiento, digamos así, del triángulo o de ese prisma triangular y otra de esta región semicircular que se forma aquí, que
para poder restar una de la otra. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo miro ahora desde la parte superior? Donde Creo que yo eso voy a sería solo un triángulo. pero solo el triángulo. O sea, ¿crece todo el triángulo? No. Entonces me vuelve a pasar lo mismo. Tengo que hacer crecer el triángulo, pero tengo que quitarle también el semicírculo. O sea, vuelvo a hacer dos cosas. ¿Listo? Ok, sí. Y si yo tomo la función en este sentido, ¿qué pasa? O sea, cuando tenemos de x de z o de z de x, cualquiera de las dos. Como el azulito. No, como el que queda en la parte de atrás, yo lo estoy viendo desde atrás, entonces será, perdón, voy a rayar esta región. Es como esta región que yo tengo acá atrás. Regálenme un momentico, niñas, un momentico, por favor. Ok. Aló, ya, dígame, niñas. Entonces, lo que estoy yo mirando es esa región de atrás. Si ustedes se dan cuenta, esa región es una sola. Obviamente está encaminada a ser dos partes, digámoslo así, pero en nuestro caso es mucho más sencilla en su desarrollo. Profe, digamos, eso también lo podemos diferenciar en la magnitud de la ecuación, porque esa es la ecuación más cortita que tenemos. No necesariamente es la más cortica, porque es que esa función no es la más corta. En realidad es el plano de atrás, porque lo que me dice z igual a 2 es la parte superior del triángulo. O sea, es como si estuviéramos en la tapa. Sí, ok, sí. ¿Sí? La de x más y igual a 5 es la tapa que tenemos enfrente. ¿Sí? Sí, Y sí, x más z cuadrado igual a 4 es ese semicírculo que se forma en la parte de atrás, que es como azul. sí. ¿Listo? Bien. Teniendo en cuenta eso, ¿listo? Tenemos que determinar nosotros cuál es la función que nos va a servir a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Para nuestro caso, ya, digamos así, observamos que la región más fácil de trabajar sería esta que está aquí atrás, pero si nosotros nos damos cuenta, en realidad la función que genera eso es esta que tenemos aquí atrás. ¿Listo? Esta que tenemos adelante, perdón. O sea que si yo proyecto o hago crecer como tal la región de atrás, voy a llegar o voy a utilizar es la que está adelante. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Si yo estuviera mirando la región que se forma en la parte de abajo, o sea, la región que se forma aquí, en la región X, Y, yo tendría que mirar es la función que viene desde arriba. Ahora, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, pues por eso es un poco más fácil trabajarla. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente para poder hallar ese volumen. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es el volumen de una región Q, que en nuestro caso pues la vamos a trabajar. Ya dijimos que está con respecto a la parte de atrás, o sea que esa integral va a ser con respecto, ¿listo? Porque es la región que vamos a tener nosotros en cuenta. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo varía X y cómo varía Z. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí, niñas? Bueno, entonces miremos.
Aquí es fácil entender cómo varía z. Z es la que va en la parte como subiendo, ¿cierto? Entonces, si Sí. nosotros nos damos cuenta, varía únicamente entre 0 y 2. Y esos serían los límites externos. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí tenemos que tener una función que va a depender de z. Algo que va a depender de z. Y aquí vamos a tener también algo que va a depender de z. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos muy claro lo que vamos a hallar. Y ahora la función que vamos a usar, como les dije, es esta función que es la que nos va a hacer crecimiento. ¿Qué tengo yo en cuenta aquí? Que la función la tengo que despejar con respecto a la variable que no existe. O sea, la variable aquí es xz. O sea que aquí despejo y. Me quedaría 5 menos x, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es la función que yo voy a utilizar aquí. Muy Bien. Entonces, yo miro cuál es la función que va a crecer y hasta dónde va a llegar. Y esa es la función que yo voy a tener en cuenta. ¿Ok? La despejo con respecto a la variable que no está. Como tenemos x y z, entonces aquí yo tengo que despejar es con respecto a y. ¿Listo? listo. Recordemos por qué. Les voy a decir por qué. Básicamente porque si la función es de x de z, aquí yo tengo que tener un f que va a depender de x y de z únicamente. Y en este caso, a esto es lo que nosotros llamamos y. Si yo tuviera un dz de y, entonces voy a tener un f de zy, ¿sí? Y esto va a ser en realidad x. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, y ahora vamos a mirar cómo varía x. Si ustedes se fijan, los límites para esa función, voy a dibujarla aquí, si quieren vamos a dibujarla aquí de frente. Yo tendría esta función aquí, para que la entiendan. Esto sería así, ¿cierto? Esa es la región que vemos atrás, ¿cierto? Sí, niñas. Sí, Aquí yo señor. tengo 5, aquí yo tengo un 2, aquí yo tengo otro 2, ¿sí? Sí, señor. Listo. Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo está variando x? X para nuestro caso, o bueno, digamos que varía en este sentido, varía desde esta función que es semicírculo hasta el 5. O sea que yo sé que este límite inferior, perdón, el límite superior va a ser 5, porque es el último número, porque estamos creciendo es en ese sentido. Y ahora yo tengo que mirar dónde crece aquí. Como esta función tiene que ser con respecto a z, entonces yo tengo que despejarla. Yo sé que esa función que tengo ahí es x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Sí. Igual a 4. ¿Ok? Sí, señor. Bien, entonces aquí yo tengo que despejar x para que me quede con respecto a z, como les estaba diciendo aquí. Z, se me quedaría 4 menos z cuadrado, ¿cierto? Y pues como está al cuadrado nos quedaría una raíz. Eso quiere decir que el límite que yo tengo acá sería 4 menos z al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, quiero que me digan hasta ahí si entendieron qué era lo que necesitaban hacer. Sí, 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 señor. Sí. No quedé convencido, Tatiana.
No, no, sí, señor, sí, señor. Bueno, Alejandra, Sí, sí, señor. bueno, ¿qué duda más tiene con respecto a eso? O sea, quisiera saber porque pues básicamente si tienen esta información, los ejercicios que ustedes pueden desarrollar básicamente tienen una información similar. Sí. No, de hecho, sí, después de tener claro el concepto como tal, ya creo que es mucho más sencillo poder realizar el taller. Listo, ok. Entonces, lo que tenemos que tener allí en cuenta nosotros ya es el desarrollo como tal de la función. ¿Listo? Sí, señor. Ya de ahí para allá, pues lo que hacemos en realidad es ya empezar a hacer las integrales correspondientes. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la integral se hace con respecto a x. Entonces va a quedar un 5x menos x cuadrado sobre 2 y se reemplazan los valores de z. Se hace luego la integral con respecto a z para llegar a la función que tenemos aquí. ¿Listo? Para hacer la integral respecto a z, volvemos a coger la misma función. No, no, aquí en este caso, perdón, voy a pasarme aquí si quieren entonces. Esta integral les va a quedar a ustedes eh, entre 0 y 2 de 5x menos x cuadrado sobre 2, ¿cierto? Con respecto a Sí. x. Y esto hay que evaluarlo antes de hacer la integral, hay que evaluar esto entre 5 y 4 menos z cuadrado. Antes de poder hacer la evaluación con respecto a z, porque esto les debe quedar con respecto a z. O sea que para este caso les debe quedar, perdón, yo me paso a la otra hoja. Tratemos de llevar eso. Tendríamos 5x menos x al cuadrado sobre 2 evaluado entre ok, eso era lo que teníamos, ¿cierto? Ah, perdón, z al cuadrado. Listo. Antes de poderlo hacer, tenemos que evaluar eso. O sea, se evalúa primero el de arriba, ¿no? 5 por 5, 25, ¿no? Sí, sí. 25. Menos 5 multiplicado por la raíz de 4 menos z al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería la evaluación de la primera parte. Menos, por este menos que tenemos aquí, ahora nos quedaría 25 sobre 2 Sí. menos 4 menos z cuadrado al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces si yo miro, esto sería 25. Esto de aquí no lo puedo sacar de la raíz tan fácil. Menos 25 medios. Menos. Y aquí nos quedaría 4 menos z al cuadrado. Esto está entre una raíz, ¿no? Para poder cancelar esa raíz. Todo sobre 2. Pero este menos con este menos nos daría un más aquí. ¿Ok? Y yo puedo separar esta parte de acá como 4 sobre 2 menos z cuadrado sobre 2. ¿Listo? Eso al final tendría que haber dado 29 medios
menos z cuadrado sobre 2 menos 5 por la raíz de 4 menos z al cuadrado. ¿Listo? Eso sería lo que nos da el 25 menos el 25 medios más esto que nos da 2, ¿cierto? Esto que nos da 2. Entonces, eso tiene que dar esa parte. Ahora esa integral nueva, como dijimos, va entre 0 y 2 de eso que está ahí. 29 medios menos z cuadrado sobre 2 menos 5 raíz de 4 menos z al cuadrado. Listo. Y esto, pues ahora se integra con respecto a dz. Cuando ustedes lo hacen con respecto a dz y hacen como tal los valores de 0 y 2, ya ahí como tal les da a ustedes ya la función. ¿Listo? Bueno, entonces eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Ustedes ya ahí pueden hacer, digamos, así que la integral. ¿Listo? Entonces, esperaba era que miraran eso, que ustedes entendieran que en realidad los ejercicios no hay que hacerlos por las 3 áreas, hay que buscar cuál es el área más sencilla de hacer crecer, que no tenga tantos recovecos, que no tenga que quitarle cosas o ponerle cosas para poderlas desarrollar. Listo, profe. Entonces vamos a hacer el taller, igual cualquier cosa, si surgen, digamos, duditas mientras lo hacemos, podemos escribirte. Sí, claro, pues desde que yo tenga posibilidad de revisarlo, pues lo reviso, eso es lo de menos. Pero entonces hay que mirar. Bueno, quiero que miren en el gráfico que tenemos, en los gráficos, cuáles serían las funciones más fáciles de hacer crecer. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería más fácil? En este caso, podemos hacer crecer de x, la xy o la zy, que son las más fáciles. ¿Por qué no les sugiero que la xz? Porque hay dos regiones aquí. Hay una región aquí en esta parte. ¿Sí? Hay una región en esta parte y hay otra región en esta parte que me tocaría sumarlas. ¿Ok? Sí. Entonces, sería más fácil tomar las regiones que están por la parte de atrás. ¿Ok? Para el otro ejercicio, para este ejercicio, ¿cuál sería la región ya de trabajar? O sea, ¿a cuál la puedo hacer crecer más fácilmente? ¿Será que puedo hacerla crecer más fácil de XZ? ¿O qué pasa con XZ? No. Porque la XZ tendría un círculo o un cilindro aquí y el triángulo que tengo aquí, ¿cierto? Entonces tendría dos cosas. Si la miro de aquí para allá, o sea, con respecto a ZY, sucede lo mismo. Pero si yo la miro desde arriba, solo tengo una función que va a crecer, que es la de ese como medio triángulo que se ve como por ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. Listo. Ya de ahí para allá, pues ya es trabajarla. Y en el último ejercicio, ya es hacer las integrales, pero tienen que tener cuidado porque los límites, o bueno, aquí ya están dados los límites, ¿listo? Pero tienen que dibujar la región. Entonces tiene que mirar porque esto es
O sea, a partir de los límites tienen que hacer una región y a partir de estos límites tendrán que hacer la otra región para poder entenderlo. Ok, pero tiene que ser similar a las otras. No, en este caso primero tienen que tener en cuenta las regiones, entonces hay que hacer los gráficos. Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen que tener en cuenta que esto es una función que depende de, si es Y, tiene que depender de quién, De Z. de Z, ¿no? ¿Por qué de Z si Z no aparece? De- Aquí tiene que ser con respecto a X. Y aquí tengan en cuenta, esto es la raíz completa, no se van a equivocar, esto es la raíz completa. Y aquí también va a depender de X. Tienen que tener cuidado, porque la integral les está diciendo de quién depende. Mire, aquí les está diciendo de quién depende ese límite. Ese límite va a depender de X. Igual que como hicimos en los anteriores. Perdón. Por ejemplo, yo les decía aquí, es una función que va a depender de X porque estamos teniendo en cuenta, o mejor dicho, aquí nos va a dar un resultado con respecto a Y, pero tiene que ser una función X igual a algo con respecto a Y. Listo, niñas. Entonces, pues las dejo ahí. Cualquier cosita, pues se comunican conmigo. Yo trato de estar pendiente. No sé qué tanto tiempo tenga. Por favor, mire muy bien la hora para entrega del trabajo. Con eso no tienen problema. ¿Listo? Bueno, Vale, sí, gracias. gracias. Bueno, Alejandra, Magali y Tatiana, con gusto estamos hablando. Cualquier cosa me escriben. Bueno, Bueno, sí, señor. Gracias. buena tarde. Gracias, buena tarde. Ah, una cosa antes de irnos. La otra semana es semana de examen final. Listo. Entonces, por favor, tienen que tener en cuenta, el viernes es festivo. Eso quiere decir que el examen final queda para el martes. Yo tengo una pregunta. Hay un Cuenta. video que hay una tarea nueva para el domingo. ¿Sí? Ahí dice que tenemos que hacer unos ejercicios. ¿Esos no los das cuándo? ¿Es que me dicen? Yo creo que entre esta noche y mañana en la mañana aparecen los ejercicios. Entonces, de integral triple, ayer tuve un problema similar al que tuvimos hoy. Creo que es un problema en el audio del equipo, del computador. Me hizo una actualización del equipo y parece que algo está molestando y se queda bloqueado como les pasó a ustedes. Y ayer luché casi toda la clase y no pude hacer la clase. Entonces ahorita tengo entre 6 y 7 un espacio para grabar la clase que no se pudo hacer ayer. Entonces les encargo que la revisen porque es sobre integrales triples. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces que tengan una buena Profe, tarde. ¿para el Cuéntame, martes? ¿El parcial? el parcial va a ser el martes. ¿El martes a qué hora? Yo creo que lo voy a dejar activo entre, no sé, las 4 y las 10 de la noche. Ah, perfecto, profe. Sí, porque nosotros tenemos clase en la nochecita el martes. Listo. Bueno, Bueno, gracias. bueno, que tengan una buena tarde. Que les rinda. Adiós. Bueno, chaito.